En todas las provincias de la costa hay nuevos cantones con inundaciones por las últimas lluvias. En Manabí, Santa Ana amaneció con 10 cuadras bajo el agua. Durante la ceremonia de aniversario del ejército, su comandante Fernando Adati aseguró que las guerras contra el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son a largo plazo y pide apoyo y reformas legales. Se mantiene la polémica sobre si el candidato a la Corte Constitucional, José Terán, tiene o no una inhabilidad para ocupar el cargo. En la cuarta entrega del especial Chicos de la Mafia, la generación perdida, 2 menores de las bandas explican por qué la rehabilitación es casi nula, pues los centros para adolescentes infractores son escuelas del crimen. Televistazo explica para qué sirven y cuáles son los minerales raros que Estados Unidos pretende explotar en Ucrania con el acuerdo que firmaron Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Conciertos, desfiles y festivales son las opciones para el feriado para quienes decidan quedarse en Quito, Guayaquil o sus cantones cercanos. El misterio envuelve la muerte del actor ganador de 2 premios Oscar, Gene Hackman, su esposa y su mascota, hallados sin signos de violencia en su casa. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este jueves 27 de febrero del 2025. Las lluvias continúan causando estragos en la provincia de Manabí, dejando decenas de personas afectadas. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, buenas tardes. Inundaciones se reportan en la cabecera cantonal de Santa Ana tras el desbordamiento de 2 esteros. Lluvias. Los estragos aumentan. Las lluvias intensas han provocado el desbordamiento de esteros y el aumento del caudal del río Portoviejo, dejando bajo el agua a comunidades de Santa Ana y Portoviejo. En algunas zonas el nivel de inundación llega hasta la cintura, mientras que en el centro de la capital manabita el agua cubre calles y parques. La situación se agrava con el colapso de cultivos y la amenaza de nuevas evacuaciones. La cabecera cantonal de Santa Ana amaneció con al menos 10 cuadras bajo el agua este jueves. Durante la noche, los esteros Vizquije y Taina se desbordaron, arrastrando una corriente que bajó con fuerza desde la zona montañosa y destruyó extensas zonas de cultivos. Santa Ana es completamente campesino. Ese es el temor, las pérdidas. Estos esteros desembocan en el río Portoviejo, cuyo caudal ha crecido de manera alarmante en las últimas 24 horas. Nacido en las montañas de Santa Ana, este río recorre 143 kilómetros y atraviesa varias comunidades que ahora enfrentan los estragos de la creciente. En la zona limítrofe con Portoviejo, al menos 7 comunidades, incluida Estancia Vieja, están anegadas. El agua llega hasta la cintura y el impacto es mayor que el de la semana pasada, cuando 2 quebradas ya habían provocado inundaciones. Estamos asustados por lo que está pasando ahorita. La corriente del río ha subido hasta la base del puente El Cadi, dejando atrapadas a varias personas en la otra orilla. 80, 100 casas que ya se están afectando bastante. ¿Van a evacuar? Eso es lo que se le está pidiendo a ellos, que evacúen. Pero me dicen a dónde se van. Mientras tanto, bomberos de Portoviejo monitorean el nivel del agua del río a la altura de la parroquia Colón, donde ya supera los 7 metros de profundidad. Además, en el centro de Portoviejo, el desbordamiento del río ha alcanzado los alrededores del Parque Las Vegas. El agua está a punto de cubrir las bancas de las veredas regeneradas y varios habitantes han comenzado a evacuar. Y las torrenciales lluvias afectaron a comunidades rurales y barrios de 4 cantones de la costa. Las inundaciones afectaron a la terminal terrestre de Los Ríos, a 300 barrios de Machala y a comunidades de Santa Elena que hoy están incomunicadas. Diego Cuenca describe los estragos del invierno. En Los Ríos, la zona urbana de Babahoyo amaneció inundada por la torrencial lluvia que duró 7 horas. El río La Sabana se desbordó y afectó las operaciones de la terminal terrestre de esa localidad, donde se movilizan 1.600 personas a diario. Los andenes donde se parquean los buses estaban llenos de agua. También se afectaron las oficinas de las cooperativas de transporte. Los baños colapsaron y el personal de limpieza
tuvo que usar bombas para sacar el agua acumulada. La inundación también afectó el ingreso de emergencia del hospital del IES en Babahoyo. Un video muestra cuando una mujer ingresa en una canoa a esa casa de salud. En El Oro, una lluvia de 4 horas inundó las calles del centro de Machala, donde están las principales entidades públicas del estado y del municipio. Los vehículos y habitantes tuvieron complicaciones para moverse por la ciudad. En total, 300 barrios quedaron inundados porque el nivel de agua alcanzó los 50 centímetros de altura. En la ciudadela Roldós, al sur del cantón, los comerciantes tuvieron que usar jabas vacías y bloques para levantar los productos o enseres. En Santa Elena se desbordó el río de la comuna Dos Mangas, en la parroquia Manglar Alto, donde habitan 1.300 personas. El agua pasó por encima del puente y las personas que se movilizaban en ese sector tuvieron que usar cuerdas para cruzar por ahí. Las lluvias también incrementaron el caudal del río Grande, que pasa por la parroquia Chanduy. Ahí un niño de 11 años falleció luego de golpearse la cabeza cuando se lanzó al agua y fue arrastrado por la corriente. En Guayas, este miércoles la intensa lluvia desbordó el río de la parroquia Progreso de Guayaquil. Las calles y casas de los barrios Ecuador, Nuevo Progreso y Chirimoya quedaron inundadas. Incluso un muro fue destruido por la fuerza del agua y bloqueó el puente de la localidad. El presidente Noboa y otros funcionarios de Estado conmemoraron los 196 años de la batalla de Tarqui y el Día del Ejército Ecuatoriano. En su discurso, el comandante de la Fuerza Terrestre cuestionó la falta de apoyo de otras instituciones en la lucha contra la violencia criminal. Paul Romero cubrió la ceremonia en la Escuela Superior Eloy Alfaro. Aquí en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Parcayacu se desarrolla la ceremonia por los 196 años de la batalla de Tarqui, Día del Ejército Ecuatoriano y por supuesto del civismo nacional, con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, la cúpula militar, el jefe del Comando Conjunto, el ministro de Defensa, entre otras autoridades. El discurso del comandante del Ejército, Fernando Adati, fue crítico por la falta de apoyo de otras instituciones para conseguir resultados en la lucha contra los grupos armados organizados. No podemos permitir que el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y la corrupción nos arrebaten la paz por la que tanto hemos luchado. La victoria no se improvisa. Esta es una guerra de largo plazo. Demanda cambios normativos en la estructura del Estado. Requiere la aprobación de leyes que se adapten a los nuevos escenarios. También es importante blindar a las instituciones de la infiltración de los grupos delincuenciales y es prioritario contar con recursos necesarios y de forma permanente para un continuo mejoramiento de capacidades operativas de Fuerzas Armadas a fin de enfrentar con éxito esta terrible amenaza. El pueblo ecuatoriano está cansado de vivir con miedo, de ver cómo los criminales tienen más derechos que sus víctimas. El presidente Noboa resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas durante el año de conflicto armado interno, además por el apoyo para atender la emergencia por el invierno. Ofreció así su respaldo y denunció, sin especificar nombres, intentos de desestabilización. A quienes intentan debilitarlos con filtraciones malintencionadas, a quienes desde la comodidad de una oficina buscan humillarlos y exponerlos, les decimos: han fallado. No vamos a ceder ni un territorio a la criminalidad. Queremos una vida de paz, de trabajo y de desarrollo. Esa es nuestra misión y nadie va a detenernos, menos aquellos que saquearon al país y quieren traer de vuelta a ese pasado de angustia, de dolor y de corrupción. Concluyeron sus discursos aquí ante más de 1.200 personas en esta ceremonia en la Escuela Militar de Parcayacu. Los chicos de la mafia, la generación perdida. Los
Los menores de edad reclutados por la mafia no conocen las alternativas que tiene el Estado para salir de estas organizaciones criminales. En algunas zonas tomadas por estas bandas no hay casas de acogida. Los menores aislados van a uno de los 10 centros de adolescentes infractores, pero ahí solo perfeccionan los delitos. Estos dos adolescentes no se conocen, pero comparten la misma realidad. Ambos abandonaron el colegio, no van a sus casas y viven en las calles. Tras cámaras confirman que fueron reclutados por la mafia. Héctor tiene 15 años y camina alerta. Está 11, como se dice en la costa ecuatoriana. En su pecho tiene tatuado un fusil y sus brazos y manos tienen otros relacionados con la muerte. Es corto de palabras, poco expresivo y habla bajo, muy bajo. En la calle se ven muchas cosas. No se cría con gente peligrosa y no a la larga se vuelve así mismo. Nada conoce sobre los programas del Estado para menores reclutados por la mafia. En Durán no hay casas de acogida para aquellos que pudieran desear salir de las organizaciones delictivas. No, aquí no hay. Si tú ya se quieres retirar de eso, es mejor que te vayas a otro lado y que no sepan nada de ti. Héctor y Gabriel han estado 2 veces en el centro de adolescentes infractores al que ellos llaman correccional. Para Héctor, la primera vez fue hace 2 años, cuando tenía 13. Estuvo tras las rejas por robar un celular y lo que vio ahí lo marcó. El líder los viola, el líder, como no hay mujeres ahí, ya, él quiere hacer sus cosas y ahora lo cogen entre grupos, entre 5 o 6, y ya pues se lo llevan y ahí ya el pelado viene ya asustado, y ya la han violado. El man sintió odio y lo mató al líder afuera. Esperó que el otro salga y lo esperó afuera de la clínica y afuera lo mató porque lo había violado. ¿Y este cabecilla era también menor de edad? Ajá, él tenía como unos 16 años. ¿Y el violado? El violado tenía como 14. Gabriel cuenta que en el centro aprendió nuevas formas de delinquir. La correccional de menores es la escuela y el colegio de los menores que aún queremos seguir delincuenciando. ¿Por qué? Porque el que entra por microtráfico y no sabe robar, se hace experto en el robo. El que no sabe matar, se hace experto en sicariato. Porque cuando tú entras por un delito menor, los dejan que se junten con sicarios, con adolescentes que son asesinos. Gabriel tuvo que aprender a sobrevivir a los 15 años dentro de las celdas. Por eso aprendí a usar armas blancas, por eso aprendí a usar pistolas, porque allá no todo el que te mire y te sonríe te va a ayudar o te va a cuidar. La correccional de menores actualmente, y digo actual porque fue hace poco, ahora solamente hay descuartizadores, hay líderes de bandas siendo adolescentes, ya se hacen tatuajes simulando a las bandas, respetando a los patrones, los llaman ellos. Entonces los veneran tanto que los tienen como santos. Héctor tiene prisa, está nervioso porque mientras habla con Televistazo, ve circular muchas motos que le parecen sospechosas. No habla más y se va. Gabriel en pocos días cumplirá 18 años. Se está alejando de la banda, dice, pues sabe que si comete un nuevo delito, podría ir a la penitenciaría del Litoral.
Mañana, en el último video de la serie Generación Perdida, un adolescente relata cómo conoció a la Santa Muerte, un ritual de los carteles mexicanos que se expandió en las zonas populares del país. Los menores también le invocan antes de los sicariatos o traslados de cocaína. Encuentran al actor estadounidense Gene Hackman, a su esposa y a su perro muertos en su casa en Nuevo México. La policía no sospecha que se hubiera producido algún crimen, pero informaron que hay una investigación en marcha. Gene Hackman, de 95 años, 2 veces ganador del Oscar, fue encontrado muerto con su esposa Betsy Arakawa, de 63 años, y su perro, en su casa en Nuevo México, Estados Unidos. No hay indicios que señalen que se trata de un crimen y las autoridades no han proporcionado la causa del fallecimiento. El estadounidense, con una amplia trayectoria, ganó en 1971 el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy Popeye en la película The French Connection. Y otro en 1992, al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el filme de Clint Eastwood, Unforgiven, además de 2 BAFTA, 4 Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Cine. Entre sus papeles memorables está la del villano Lex Luthor en las películas de Superman en los años 1970 y 1980. Entre las 100 actuaciones será recordado por haber trabajado con Al Pacino, Diane Keaton y Francis Ford Coppola. Desde que se jubiló a los 74 años, mantuvo una vida alejada de la escena pública, junto a su esposa, una pianista de música clásica. Charlie, Vamos a la pausa y al regresar, la jueza Nubia Vera constató el cumplimiento de la colocación de la placa ordenada en su sentencia a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, pero indicó que falta que se cumplan otros puntos. Ya le contamos. Jueves de febrero, aprovecha el 20% de descuento en todo. La jueza Nubia Vera visitó por tercera vez el Ministerio del Trabajo y constató que se cumplió con la colocación de la placa ordenada en su sentencia a favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Sin embargo, aún quedan pendientes otros puntos del fallo, como las disculpas públicas en cadena nacional y que se le permita a Abad el ingreso a la vicepresidencia. Fabiola Santana actualiza la información. Por tercera ocasión, la jueza Nubia Vera acudió al Ministerio del Trabajo para verificar el cumplimiento de uno de los puntos de su sentencia a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, la colocación de una placa. Esta vez, la jueza determinó que la ministra Ivonne Núñez sí cumplió con lo dispuesto de fondo. Reubicó la placa que estaba sobre un kiosco de dulces a un lugar visible, con el mensaje: aquí se respeta la Constitución, los tratados internacionales, a los servidores públicos y a los trabajadores en general. Solo ordenó modificar la fecha y reemplazar la palabra providencia por sentencia. Como ya se dijo que es la última verificación que realiza la juzgadora, disponiendo en este momento que la ministra de Trabajo mantenga de manera permanente, es decir, para siempre, esta placa, que no sea retirada luego de que se haya hecho la verificación. El ministerio también retiró otras 3 placas, la que contenía un mensaje contra la sentencia que la jueza consideró ofensivo, la placa invisible y la que contenía disculpas públicas a la vicepresidenta. Las disculpas deben ser difundidas en cadena nacional y el plazo concluye este viernes. Está pendiente, entre otras cosas, que se permita el ingreso de Abad a la vicepresidencia y le devuelvan su sueldo. Sobre esto, los plazos están cumplidos y los abogados de Abad piden sanciones. El Consejo de la Judicatura informó que José Luis Terán, el virtual juez de la Corte Constitucional, no está inhabilitado para ejercer un cargo público. Envió un oficio al Ministerio de Trabajo con documentos para levantar el impedimento. Lo informa Jacqueline Rodas. Se mantiene la tensión por el futuro del concurso de jueces de la Corte Constitucional.
La repentina inhabilidad del segundo mejor puntuado, José Luis Terán, que apareció en el Ministerio de Trabajo, sigue bajo análisis de la comisión seleccionadora. Terán niega que tenga un impedimento legal para ejercer un cargo público. Para él es una grave irregularidad y una maniobra, y exige que se corrija de inmediato. El Consejo de la Judicatura contestó que el candidato no está inhabilitado y envió este oficio al Ministerio de Trabajo para que se revoque el impedimento. El ministerio no ha contestado. La comisión que realiza el concurso espera esa respuesta, pero independientemente de ella, seguirá con el cronograma normal. Tiene hasta el próximo 6 de marzo para resolver el recurso de revisión de la postulante Pamela Aguirre Castro, que, si lo acepta, igual no cambiará el orden de los 3 mejor puntuados. Según las calificaciones finales, los 3 magistrados constitucionales serán Claudia Salgado de la terna de Daniel Noboa, Terán de la Asamblea y Jorge Benavides de la Función de Transparencia. En Cuenca, la policía detiene a un sospechoso de tener nexos con el Estado Islámico. En el operativo participaron agentes de España. Mientras, en Durán detienen a un sicario luego de asesinar a un comerciante. El capturado hace 2 semanas cumplió 18 años. Melín Ochoa con la información. El operativo se ejecutó en Cuenca, provincia de La Suay. Los uniformados capturaron a este ecuatoriano vinculado con el grupo yihadista Estado Islámico. Las primeras investigaciones determinan que el ciudadano tendría vínculos con los terroristas y por medio de redes sociales, el detenido publicaba y evidenciaba la intención de atentar en contra de las instalaciones de embajadas extranjeras en el Ecuador, esto en nombre del Estado Islámico. Las indagaciones duraron 5 meses. La operación fue liderada por la Policía de Ecuador, pero contó con la cooperación internacional de la Policía de España, quienes participaron en la captura, porque según la información de la unidad de investigación, una de las embajadas que iban a ser atacadas era precisamente la de España. El detenido de 45 años también tiene nacionalidad española. Regresó a Ecuador en el 2021 y aquí tiene antecedentes penales por robo. Según la policía, será investigado por terrorismo y como evidencias le decomisaron una computadora y 6 teléfonos. Esta cámara de seguridad captó cuando el trabajador de una empresa fue asesinado por un sujeto que le propinó 5 tiros. El hecho ocurrió la tarde de ayer en el Cantón Durán. Tras el crimen, la policía realizó un operativo y capturó a este joven, a quien le decomisaron un arma similar a la que usa la policía, más de 20 municiones y una alimentadora con capacidad para 50 cartuchos. Según el comandante de Durán, hace una semana el detenido cumplió 18 años. Vemos en sus tatuajes que es especialista en el sicariato. Tiene en su pecho un arma de fuego tatuada que es el identificativo de un sicario. También se lo vincula a un intento de secuestro y enfrentamiento con la policía que ocurrió en enero en Guayaquil. Más adelante en Televistazo, Ambato se prepara para el carnaval. Los artesanos usan 100 quintales de frutas para decorar las carrozas del desfile. Carnaval, el desenfreno permitido. Para el feriado de carnaval del próximo lunes 3 y martes 4 de marzo, los servicios bancarios, la revisión técnica vehicular y las agencias del registro civil tendrán algunas modificaciones. Y además, el pico y placa en Quito no se aplicará durante el feriado. La Agencia Nacional de Tránsito informó en un comunicado que los turnos reservados para el lunes 3 y martes 4 de marzo serán atendidos del 5 al 7 de marzo de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde en todos los centros de revisión del país, incluidos los administrados por los municipios. En las agencias de la provincia del Guayas, el horario se extenderá hasta las 6 de la tarde debido a la alta demanda de citas. Los usuarios pueden asistir en el horario de su preferencia.
En Guayaquil, la terminal terrestre atenderá durante todo el feriado las 24 horas del día. Se esperan que más de 254,000 usuarios se transporten en las 87 cooperativas que ofrecen el servicio interprovincial y que realizarán cerca de 2.800 frecuencias hacia todo el país. La terminal terrestre de Pascuales mantiene el horario de atención de 5 de la mañana a 9 de la noche y espera recibir en estos días a 23,000 personas. Asimismo, en Quito, las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe brindarán el servicio durante todo el feriado sin interrupciones. La Asociación de Bancos del Ecuador informó que los cajeros automáticos estarán habilitados durante los 4 días de asueto. También estarán operativos la banca digital y los corresponsales no bancarios ubicados en tiendas, farmacias y supermercados. En cuanto a los horarios de atención en las agencias físicas, la asociación sugiere revisar en los canales oficiales de cada institución bancaria. Con el decreto ejecutivo 542 se dispuso la reducción del IVA del 15% al 8% del 1 al 4 de marzo del 2025. Los establecimientos que ofrezcan alimentos, bebidas, así como servicios en agencias de viajes, servicio de alojamiento y de transporte turístico, deberán aplicar la tarifa reducida en las facturas. El municipio de Quito sugiere a la ciudadanía el uso del transporte público que operará con normalidad durante el feriado. En cuanto a la medida pico y placa, anunciaron que estará suspendida los 2 días del feriado, conforme lo dispuesto por la alcaldía. Durante el carnaval, las agencias del Registro Civil Nacional solo atenderán para el servicio de defunción, mientras que en Guayaquil, la Corporación Registro Civil atenderá en las agencias de los centros comerciales el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y en la agencia del terminal terrestre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Durante el feriado de lunes y martes, solo atenderá la agencia en la sala de velación de la Junta de Beneficencia de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Ambato se alista para una de sus celebraciones más emblemáticas, la fiesta de la fruta y de las flores. Con los talleres en plena actividad, artesanos dan los últimos retoques a los 19 carros alegóricos que protagonizarán el desfile. Además, delegaciones estudiantiles han dedicado meses de preparación para participar en el desfile. Fabián Villa nos amplía. Los últimos retoques están en marcha. 19 carros alegóricos toman forma en los talleres de Ambato, listos para desfilar en la fiesta de la fruta y de las flores el próximo domingo. Detrás de esta creación hay un equipo de 50 artesanos que trabajan en su elaboración desde noviembre. Todo comienza con la construcción de bases metálicas sobre plataformas móviles. Luego, capas de cartón, espuma flex, sacos y papel moldean los diseños previamente aprobados por el Comité Permanente de las Fiestas. A partir de ahí, la transformación es meticulosa, con elementos naturales. Este año se utilizaron 20,000 flores de crisantemos, alelías, claveles y rosas en múltiples tonos, 100 quintales de frutas frescas, 5,000 panes y 95 sacos de granos secos. Las estructuras representan íconos de la ciudad, como el Parque 12 de Noviembre, con su emblemático monumento a la Independencia, o el Parque Juan Montalvo, con la figura del Cervantes de América y sus 4 musas, todos con mecanismos de movimiento que le dan un toque dinámico al desfile. Nosotros ahorita estamos ya en esta última semana, que es la semana la más complicada de todas, porque nosotros debemos de empezar con todo lo que es el tema de flores y frutas, ¿ya? Debido a que son elementos perecibles. Y para la tradicional ronda nocturnal del lunes 3 de marzo, los carros alegóricos incorporan 100 metros de luces LED de colores. O sea, nosotros como norma nos permiten hasta el 30% del vehículo con granos, que es lo que se ubica, y el resto es con flores. Bueno, otras cosas que se analizan también es el tema del peso de la estructura, para que puedan desarrollarse continuamente y no se queden varados, ya que los carros alegóricos tienen movimientos. Además, 19 delegaciones estudiantiles se preparan para acompañar a estas carrozas con coreografías que han ensayado durante 3 meses.
bailarán ritmos nacionales e internacionales en presentaciones de 45 minutos. Entre ellos están los 40 estudiantes de la unidad educativa Juan Benigno Vela, que han intensificado sus ensayos a 3 horas diarias. Su puesta en escena rinde homenaje a la fortaleza de los ambateños tras el terremoto de 1949. Así, Ambato se alista para recibir a cerca de 400.000 visitantes en una fiesta que celebra la abundancia, el arte y la identidad de su gente. Estados Unidos y Ucrania firmarán mañana un acuerdo para la explotación de yacimientos minerales y fuentes de metales raros en suelo ucraniano. Es parte de los compromisos que la administración Trump le pide al presidente Volodymyr Zelensky en la búsqueda de un pacto con Rusia para poner fin a la invasión militar. Ucrania tiene grandes reservas de hidrocarburos como petróleo, gas y carbón, pero también una riqueza mineral a la que Estados Unidos le ha puesto la mirada. Son metales que se aplican en la producción de energías limpias, paneles solares, energía eólica y otros usos en los que China, por ejemplo, lleva la delantera, y Donald Trump busca diversificar las cadenas de suministros de esos minerales críticos. Estados Unidos ha identificado 50 y Ucrania tiene al menos 20 de ellos. Hay grandes yacimientos de titanio y circonio en buena parte del territorio. Son útiles para la fabricación de partes de aviones y sistemas de defensa, así como fuentes de grafito, material que se utiliza en baterías. En menor cantidad, uranio, usado para combustible en plantas de energía nuclear, y litio para baterías recargables y vehículos eléctricos. También están los llamados metales de tierras raras, como el iterbio, que se utiliza en rayos láser infrarrojos y fibra óptica, o el antano, para vidrios especiales y la refinación de petróleo. Algunas de esas reservas, sin embargo, están en tierras ahora invadidas y controladas por Rusia. Respecto a la cantidad real de reservas, no hay información clara reciente. Analistas aseguran que las referencias más cercanas datan de la era soviética. La pretendida explotación de esos recursos por parte de Estados Unidos espera que se ratifique con el acuerdo que mañana deben firmar los presidentes Trump y Zelensky. El gobierno ucraniano ha dicho que con los ingresos se fortalecerá un fondo de inversión para la reconstrucción después de la guerra. Pero además Zelensky exige que la administración Trump otorgue garantías para la seguridad del país que alejen la posibilidad de una nueva acción militar rusa en el futuro. Se cumplen 25 horas del cierre del puente internacional de Rumichaca, donde indígenas del sur de Colombia mantienen una protesta tras la destrucción de 2 puentes informales que utilizaban para acceder a Ecuador. Exigen su reconstrucción, mientras el bloqueo impacta el comercio y el tránsito en la frontera. Paola Andrade nos informa. Por segundo día consecutivo, el puente internacional de Rumichaca permanece cerrado desde el lado colombiano por 400 indígenas de las comunidades Pasto, Quillacinga y Aguá del vecino país. La manifestación responde al derribo de 2 puentes sobre el río San Juan, frente a las parroquias El Chical y Maldonado de Tulcán. Estos pasos informales fueron destruidos con explosivos por las Fuerzas Armadas de Ecuador para frenar el tráfico de droga, armas y minería ilegal. Pero según los comuneros, estas estructuras de madera y zinc, construidas mediante mingas, eran su única vía de acceso a centros de salud, escuelas y comercios en Ecuador, ya que del lado colombiano solo cuentan con un sendero que les toma 16 horas para llegar a la población más cercana. Para reabrir el paso en Rumichaca, exigen a los gobiernos de Ecuador y Colombia la reconstrucción y legalización de los puentes. La libre movilidad dentro de nuestros territorios ancestrales, en el cual nos comunicamos con nuestra hermana República del Ecuador. Mientras tanto, las pérdidas económicas en la frontera se acumulan. La Asociación de Transporte Pesado del Carchi estima que por cada día de cierre, el comercio internacional y local pierde $2 millones. El impacto en el transporte de carga también es significativo. 200 camiones han dejado de cruzar por Rumichaca, 20 tractomulas están varadas en la frontera, mientras que el resto de transportistas ha optado por desviar su ruta hacia el puente internacional de San Miguel en Lago Agrio. Las pérdidas aumentan con cada hora de cierre. Se ha activado un corredor humanitario para el tránsito de ambulancias, personas con discapacidad y de la tercera edad. Carnaval, el desenfreno permitido.
Las personas que decidan no viajar en el feriado y quedarse en las grandes ciudades como Guayaquil y Quito también tienen alternativas para disfrutar en el carnaval en su ciudad natal y alrededores. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Quienes decidan quedarse en Guayaquil también disfrutarán del carnaval. A las 11:30 de la mañana del sábado habrá un evento artístico en la calle Panamá. Más tarde, a las 3, se realizará el desfile a lo largo del Malecón Simón Bolívar. Y a las 7 de la noche en la concha acústica del Parque Samanes habrá un concierto internacional con Papaya Dada, Joey Montana y más artistas. En la Plaza Cívica Carlos López Jiménez de San Borondón, cantón aledaño a Guayaquil, se elegirá la reina del carnaval el sábado 1 de marzo a las 4 de la tarde. En esta plaza habrá conciertos durante todo el asueto, desde las 3 de la tarde, incluyendo la orquesta Los Selectos, Aguilar y su orquesta, entre otros. Mientras en Daule el 1 de marzo en el sector de la urbanización La Joya, se dará el Festival de Colores desde las 10 de la mañana. La orquesta Los Selectos se presentará en la Plaza Gastronómica de la Parroquia Naupe desde el mediodía del domingo. Y el martes 4 de marzo habrá un festival de espuma en el que se presentará la agrupación Tierra Canela y más artistas desde el mediodía en la Plaza Gastronómica La Playita. Quienes se queden en Quito pueden acudir a El Cayumazo, que se realizará el domingo en Pifo a las 9 de la mañana. También se realizará la 10ª edición del Carnaval Quiteño, con un desfile que parte del Parque Matobelle a las 10 de la mañana, mientras el lunes 3 de marzo el Parque Arbolito será la sede del concierto de la Sonora Dinamita, Tropical Swing y más. Además, el lunes 3 y martes 4 de marzo, el Museo de la Ciudad, del Carmen Alto, Interactivo de Ciencia y Yacu Parque Museo de Agua solo cobrarán $1 a sus visitantes y el Centro de Arte Contemporáneo tendrá entrada libre. Cerca de Quito, en Machachi, se prepara el Cascaronazo Carnavalero, el sábado desde las 9 de la mañana, con la participación de 4.000 artistas, desfiles y conciertos. Mientras en Cayambe será el desfile carnavalero a las 10 de la mañana del domingo y a las 3 de la tarde en el Parque La Romana se presenta la agrupación Los Jarcas. Agenda amplia para quienes no viajen en carnaval. Los coloridos trajes y los bailes son la parte más llamativa de los desfiles de las escuelas de samba en Brasil, pero no serían lo mismo sin el retumbe de los tambores característicos del carnaval brasileño. Para que mantengan el ritmo y la sincronía, los directores de percusión se dan a entender en medio de la multitud con señas y giros. El corazón de una escuela de samba son sus tambores. Cada institución tiene entre 200 y 300 percusionistas. Para lograr tocar al mismo ritmo, obedecen a numerosos movimientos de manos, giros y señalamientos durante el desfile de carnaval. A diferencia de los directores de orquesta, los directores de samba no están en un podio, por lo que sus indicaciones las dan con las manos bien arriba. Nos entendemos, ese es nuestro idioma, dice Carlos Oliveira, conocido como Mestre Dudu. Tengo 16 directores en medio de la banda, en el núcleo. Levanto la mano y doy una señal que será repetida por todos ellos. Y el ritmista entiende, dice. Es todo un reto hacerlo mientras caminan en medio de una multitud de bailarines. Sin embargo, lo hacen cada año en el Sambódromo. El desempeño de las escuelas de samba es evaluado durante el desfile. Las danzas, los cantos y la armonía del conjunto se toman en cuenta. Gran parte de la responsabilidad cae en los tambores, que le dan su sonido característico a los carnavales de Brasil, que arrancan mañana viernes.